del Código Civil del Estado de Zacatecas, presentada por la ciudadana diputada Operla Mariana Esparza Guzmán, en su oportunidad. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. Honorable 63ª Legislatura del Estado. Presente diputada Perla Mariana Esparza Guzmán, integrante de la 63ª Legislatura del Estado en ejercicio de las facultades que le confieren en el artículo 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado, 50, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 96, fracción primera de su Reglamento General, elevo a consideración de esta Asamblea la presente iniciativa de decreto al tenor de la siguiente exposición de motivos. La sucesión implica que una persona, el testador o de cujus, traspase a otro heredero legendario todos los derechos y obligaciones que no se expiden con la muerte, tal cual se materializa a través de la figura del testamento, que es un acto personalísimo, revocable y libre. Sin embargo, existen una serie de supuestos mediante los cuales la relación de posibles herederos se agote, y por lo tanto, quien ostenta el derecho legítimo de heredar es, en primer lugar, la Universidad Autónoma de Zacatecas Francisco García Salinas, y cuando por alguna circunstancia no esté en condiciones de heredar, le corresponderá este derecho al Estado, a quien el Código Sustantivo en materia civil le ordena destinar los bienes a la sucesión de la educación pública, sin que exista una disposición que señale concretamente a qué fin debe destinar dichos recursos. En este tenor, considerando que la mencionada norma es imprecisa, porque el concepto de educación pública es un concepto muy amplio que además ni la Ley General de Educación ni la Ley Estatal en la materia la describen. Por ello, pensar que se destine a este rubro es de sumamente importancia complicado, ya que podría destinarse a la construcción de escuelas, reparación de las mismas, compra de equipos de cómputo, adquisición de vehículos escolares, becas educativas y quizá deportivas, a fin de muchos rubros, lo cual obliga a replantear la distribución y aplicación de tales recursos. En otro orden de ideas, el fenómeno de la pobreza afecta al Estado de manera indiferenciada a los sectores de la población en estado de vulnerabilidad, es decir, a aquellos que se encuentran en situación de riesgo o discriminación, como las mujeres, las niñas, los niños y adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad y otros, a los que se les impide alcanzar mejores niveles de vida, lo cual implica una mayor atención por parte del gobierno y por ende más recursos destinados a este fin. De acuerdo al informe de pobreza y evaluación del Coneval, en el año 2020, en el año 2018, 463.900 personas pertenecen a los grupos vulnerables por carencia social. 54.400 viven en una situación de pobreza extrema y 10.800 personas son pobres moderados, con lo que el total representa el 46.8% de la población del país. Toda vez que las personas o grupos sociales en estado de vulnerabilidad gozan de una especial prerrogativa a recibir acciones y apoyos tendientes a disminuir la situación de desventaja en la que se encuentran, el gobierno se apegó a los principios que rigen en el Programa Nacional de Desarrollo Social, que son el de libertad, justicia distributiva, solidaridad, participación social y transparencia, en atención al Estado, que tiene la obligación de garantizarles el goce y disfrute de los derechos humanos consagrados en los instrumentos internacionales. Atendiendo a las condiciones de rezago económico y social por el que atraviesa la entidad, aunado a los recortes presupuestales que año con año se reflejan en los ingresos estatales, derivado a las políticas de austeridad que el gobierno se ha visto forzado a implementar, se somete a consideración de esta soberanía popular la reforma en el artículo 811 del Código Civil del Estado de Zacatecas, con la finalidad de que, en caso de que el Estado constituya en heredero legítimo por alguno de los supuestos establecidos en el citado numeral, se adquiera la obligación de destinar los bienes a la sucesión de la ejecución de programas sociales de atención prioritaria a grupos vulnerables. Por lo anteriormente expuesto, y someto a consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma el artículo 811 del Código Civil del Estado de Zacatecas. Artículo único. Se reforma el artículo 811 del Código Civil del Estado de Zacatecas para quedar como sigue. Artículo 811. A falta de todos los herederos citados en la fracción primero del artículo 782, heredará la Universidad Autónoma de Zacatecas Francisco García Salinas, cuando por alguna circunstancia no puede heredar la Universidad Autónoma de Zacatecas, heredará el mismo Estado, quien está obligado a
a dedicar los bienes de la sucesión a la ejecución de programas sociales para los grupos vulnerables y posteriormente a la educación pública. Transitorios. Artículo 1. El presente decreto se entrará en vigor el día siguiente de su publicación del periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado, y el artículo 2. Se derogan las disposiciones que se opongan en este decreto. Atentamente, diputada Perla Mariana Esparza Guzmán. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Justicia.